Imagina que descubres algo que durante décadas fue considerado un misterio imposible de resolver, y de repente todo empieza a tener sentido. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Antes de seguir, quiero que participes. Escribe en los comentarios qué crees que es esto. ¿Una explicación natural? ¿O algo completamente diferente? Y si te interesan este tipo de historias, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no te va a dejar tranquilo. El enigma del Triángulo de las Bermudas, que durante tantos años desconcertó a investigadores y curiosos, parece haber encontrado por fin una posible explicación. Durante generaciones, se contaron historias sobre aviones y barcos que desaparecían sin dejar rastro en esta zona del océano. Estos relatos captaron la atención del mundo entero y alimentaron teorías de todo tipo. Sin embargo, una nueva interpretación científica afirma haber resuelto el misterio, y lo que revela resulta mucho más extraño que cualquier leyenda. Todo comienza de forma bastante simple. Una cámara submarina llevaba menos de 4 minutos grabando cuando la tripulación del barco de exploración Ulises quedó completamente en silencio. A unos 700 metros de profundidad en el Atlántico Occidental, dentro del área conocida como el Triángulo de las Bermudas, la cámara mostró algo que no debería estar allí. En el fondo marino había un barco hundido y otro más, pero eso no era lo más extraño. Grandes bloques de piedra con superficies lisas, esquinas definidas y formas geométricas claras estaban colocados de manera ordenada. No parecían dispersos por el azar ni erosionados por el tiempo, parecían colocados intencionalmente. El equipo había descendido esperando encontrar restos de embarcaciones españolas del siglo XVI, pero lo que encontraron no se parecía a ningún naufragio conocido, ni a ninguna formación natural identificada por la ciencia. Las imágenes eran reales, verificadas y auténticas. Incluso décadas después, no existe una explicación definitiva. Durante más de 70 años, el Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de desapariciones inexplicables, barcos que se desvanecen sin emitir señales de auxilio, aviones que desaparecen del radar en condiciones climáticas perfectas. Estudios recientes han confirmado la existencia de olas gigantes, pero ni siquiera eso logra explicar todos los casos. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió el 4 de marzo de 1918. El USS Cyclops partió desde Barbados con más de 300 tripulantes y una carga completa de mineral. El clima era perfecto, el barco estaba en excelentes condiciones, y aún así desapareció sin dejar rastro. Nunca se encontró ningún resto. Otro caso famoso ocurrió en diciembre de 1945. 5 aviones de la Marina estadounidense despegaron para una misión de entrenamiento. Poco después, el líder del Peace International Grupo reportó confusión. Sus instrumentos fallaban, el océano no se veía como debía. Las transmisiones se volvieron incoherentes y luego desaparecieron. Incluso el avión de rescate enviado tras ellos se perdió. Durante años se propusieron muchas teorías, pero ninguna logró explicarlo todo. Sin embargo, había un detalle clave que se había pasado por alto. El fondo marino de esa región apenas había sido explorado. Mientras la superficie y el cielo eran analizados, lo que se encontraba debajo permanecía prácticamente desconocido. Eso cambió cuando una empresa comenzó un proyecto comercial. A principios de los años 2000, una compañía canadiense firmó un acuerdo con el gobierno cubano. Su objetivo era explorar el fondo marino con tecnología sonar avanzada para encontrar barcos hundidos y recuperar objetos de valor. No buscaban misterios, buscaban riqueza. Bajo la dirección de una experimentada oceanógrafa, el equipo comenzó a escanear el área de manera sistemática. Día tras día, las pantallas mostraban lo habitual: sedimentos, irregularidades del terreno, rocas dispersas. Hasta que apareció algo extraño, una señal inusual en el sonar. Al principio pensaron que era un error técnico, pero cuando volvieron a escanear la zona, la señal seguía allí. No cambiaba, no desaparecía. Después de varios intentos, quedó claro: no era un fallo. Para entender por qué esto era tan importante, hay que comprender cómo funciona el sonar. Este sistema envía ondas sonoras al fondo del océano y analiza cómo rebotan. Diferentes materiales reflejan el sonido de distintas formas. Normalmente, el fondo marino se ve irregular, caótico. Pero en este caso, las imágenes mostraban líneas rectas, ángulos definidos, patrones repetitivos y algo más: sombras. Estas sombras indicaban que los objetos tenían volumen, altura y densidad suficiente para bloquear las ondas. Eso significaba que no eran simples irregularidades del terreno. Compararon
Los datos con registros de naufragios, formaciones coralinas y estructuras volcánicas. Nada coincidía. Todo apuntaba a algo que no encajaba con la naturaleza. Entonces decidieron enviar un vehículo submarino controlado a distancia. Era una operación arriesgada. A esa profundidad, cualquier fallo significaba perder el equipo para siempre. Aún así, lo intentaron. El descenso comenzó lentamente. A medida que el vehículo bajaba, la luz desaparecía. A partir de cierta profundidad, solo los focos del robot iluminaban la oscuridad. Tras casi 40 minutos, llegó al fondo, y lo que mostró la cámara dejó a todos sin palabras. No había caos, no había desorden, había estructura, superficies lisas, ángulos perfectos, bloques gigantes alineados de forma precisa. Y lo más sorprendente, no estaban cubiertos por sedimentos. En condiciones normales, cualquier objeto en el fondo marino queda enterrado con el tiempo. Pero estos bloques estaban expuestos como si hubieran sido colocados recientemente. Eso lo cambiaba todo. Los datos fueron analizados por expertos independientes, geólogos, arqueólogos, oceanógrafos. Ninguno pudo ofrecer una explicación completa. Al ampliar el área de exploración, descubrieron algo aún más impactante. Las estructuras continuaban. No era un hallazgo aislado, era enorme. Se extendía por una zona comparable al tamaño de una ciudad. Y dentro de esa área había formas que parecían caminos, plataformas, estructuras organizadas. Fue entonces cuando surgió una idea que muchos evitaban decir en voz alta. ¿Y si se trataba de una ciudad sumergida? Esta posibilidad generó un enorme debate. Porque si fuera cierto, implicaría que estas estructuras fueron construidas en una época en la que, según nuestro conocimiento actual, no existían civilizaciones capaces de hacerlo. Las estimaciones indican que esa zona podría haber estado sobre el nivel del mar hace 12.000 años, o incluso hace 50.000. Eso significaría que estas estructuras serían más antiguas que muchas civilizaciones conocidas, y ahí es donde el misterio realmente comienza. Pero justo en ese punto, la historia se vuelve aún más compleja, y al mismo tiempo mucho más intrigante, porque con cada nuevo dato que el equipo analizaba, no solo se alejaban de una respuesta clara, sino que surgían aún más preguntas. Después de que el vehículo submarino enviara sus primeras imágenes, comenzó una fase intensa de análisis. Cada fragmento de video fue revisado cuidadosamente. Los investigadores utilizaron puntos de referencia del propio vehículo para calcular dimensiones y proporciones. De esta forma, pudieron estimar que algunos de los bloques de piedra medían varios metros de largo, superando fácilmente el tamaño de un automóvil, y tenían un peso que los hacía prácticamente imposibles de mover por procesos naturales simples. Sin embargo, lo más llamativo no era solo su tamaño, sino su disposición. Los bloques no estaban colocados al azar. Se encontraban organizados con espacios regulares entre ellos, formando patrones claros. Algunos parecían alinearse en filas, mientras que otros creaban ángulos rectos, como si delinearan caminos o plataformas. Para cualquier geólogo experimentado, esto representaba un problema serio. La naturaleza, aunque puede producir estructuras sorprendentes, rara vez genera patrones perfectamente simétricos en grandes escalas. Incluso en procesos como el enfriamiento de lava o los movimientos tectónicos, las formas resultantes presentan irregularidades. Aquí no, aquí había consistencia. El equipo documentó cada detalle y envió los datos a expertos independientes. Geólogos, oceanógrafos y arqueólogos analizaron las imágenes desde diferentes perspectivas. Sin embargo, todos llegaron a una conclusión similar. Ninguna explicación natural lograba encajar con todos los elementos observados. Algunos científicos propusieron la teoría de columnas de basalto, estructuras que se forman cuando la lava se enfría lentamente y se fractura en formas geométricas. Pero esta idea no coincidía con lo que se veía en las imágenes. La textura superficial, la densidad del material y la disposición general no correspondían a ese tipo de formación. Otros consideraron la posibilidad de fracturas tectónicas. Grandes terremotos pueden dividir el terreno en líneas relativamente rectas, pero nuevamente los detalles no encajaban. Las superficies lisas y los bordes definidos de los bloques no podían explicarse de esa manera. También se planteó la idea de actividad volcánica submarina. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada por razones similares. No había señales de flujos de lava ni de acumulaciones irregulares que suelen acompañar este tipo de procesos. Cuantas más teorías se evaluaban, más evidente se volvía un hecho inquietante. Ninguna explicación por sí sola podía abarcar todas las observaciones. Mientras tanto, el equipo decidió ampliar el área de exploración con sonar. Y lo que descubrieron cambió completamente la perspectiva.
Las estructuras no estaban limitadas al área inicial. A medida que se expandía el escaneo, aparecían más patrones similares. Líneas rectas, ángulos definidos, estructuras repetitivas. Era como si el hallazgo inicial fuera solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Con el tiempo lograron estimar la magnitud del sitio. Era comparable al tamaño de una ciudad. Dentro de esta enorme área, se identificaron lo que parecían ser caminos largos y planos, que conectaban diferentes zonas elevadas. Algunas de estas elevaciones tenían lados inclinados, lo que recordaba a plataformas o edificaciones. Fue en ese momento cuando algunos miembros del equipo comenzaron a considerar seriamente una idea que hasta entonces parecía demasiado extrema: la posibilidad de que aquello fuera una ciudad antigua sumergida. Naturalmente, esta idea generó controversia inmediata. Si estas estructuras fueran realmente artificiales, significaría que alguien las construyó. Y eso plantea una pregunta fundamental: ¿quién? Para intentar responderla, los investigadores analizaron el contexto geológico. La profundidad de aproximadamente 700 metros es clave. En condiciones normales, la Tierra no desciende a esa profundidad rápidamente. Este tipo de cambios suele ocurrir a lo largo de millones de años. Sin embargo, en esta región existe actividad sísmica significativa. A lo largo de la historia se han registrado terremotos importantes cerca de Cuba. Algunos científicos sugirieron que un evento sísmico masivo podría haber provocado el hundimiento repentino de una zona costera. Esto explicaría por qué las estructuras se encuentran tan profundas sin estar completamente cubiertas por sedimentos. Si el terreno se hundió rápidamente, los objetos habrían quedado expuestos en el fondo marino antes de que el proceso natural de acumulación de sedimentos pudiera ocultarlos. Pero incluso si esta explicación fuera correcta, solo resolvería una parte del misterio. Explicaría cómo llegaron allí, no explicaría qué eran. Y esa diferencia es crucial. Un terremoto puede hacer que algo desaparezca bajo el agua, pero no puede construir estructuras complejas con precisión geométrica. Eso significa que antes de cualquier evento geológico, algo ya existía en ese lugar, y ese algo fue diseñado, construido y organizado. Cuando la investigadora principal regresó de la expedición, sabía que había encontrado algo extraordinario. Actuó como lo haría cualquier científica rigurosa. Documentó todo, publicó informes y compartió los datos con la comunidad científica. La reacción fue mixta. Por un lado, hubo un gran interés. Muchos expertos querían analizar la información y comprender mejor el hallazgo. Por otro lado, también hubo escepticismo. No porque los datos fueran falsos, sino porque sus implicaciones eran difíciles de aceptar. Si las estructuras eran naturales, entonces habría que replantear gran parte de lo que sabemos sobre la geología submarina. Si eran artificiales, entonces tendríamos que reconsiderar la historia de la civilización humana. Ambas opciones eran revolucionarias. Y precisamente por eso, muchos optaron por la cautela. En lugar de lanzarse a conclusiones o exigir nuevas expediciones, gran parte de la comunidad científica adoptó una postura de espera. Querían más pruebas antes de aceptar una interpretación tan radical. Pero el problema era que esas pruebas nunca llegaron. La investigadora intentó durante años organizar una segunda expedición. Buscó financiación, apoyo institucional y permisos, pero no tuvo éxito. Sin los recursos necesarios y sin la aprobación política para volver al sitio, el proyecto quedó estancado. Y así uno de los descubrimientos más desconcertantes del océano quedó sin resolver. Hasta hoy, no se han recogido muestras físicas de los bloques, no se ha determinado su edad con precisión, no se ha cartografiado completamente el área. Solo tenemos las imágenes, los datos y las preguntas. Y esas preguntas siguen abiertas, porque en ausencia de nuevas investigaciones, seguimos sin saber si estamos ante una formación natural desconocida o ante las ruinas de algo que jamás debió existir, según nuestra comprensión actual. Pero en lugar de que este descubrimiento provocara una oleada de nuevas expediciones y estudios, ocurrió algo completamente inesperado. En vez de avanzar, todo se detuvo. Y eso, para muchos investigadores, resultó tan desconcertante como el propio hallazgo. Después de que los primeros informes fueran publicados y las imágenes analizadas por expertos independientes, lo lógico habría sido organizar una investigación más profunda. Sin embargo, ese paso nunca se dio. Y no fue por falta de interés, sino por una combinación de factores que, juntos, frenaron cualquier intento de continuar. El primer obstáculo fue político. Las estructuras se encontraban en aguas bajo jurisdicción cubana, lo que significaba que cualquier expedición necesitaba la aprobación del gobierno de Cuba. En ese momento, la relación entre Cuba y otros países, especialmente Estados Unidos, era complicada.
Muchas instituciones científicas con los recursos necesarios para explorar el fondo marino no podían operar libremente en esa zona. Grandes organizaciones dedicadas a la investigación oceánica tenían la tecnología, la experiencia y el personal adecuado para llevar a cabo una misión de esta magnitud, pero sin acuerdos políticos claros no podían intervenir, incluso cuando las relaciones diplomáticas mejoraron ligeramente en los años posteriores. Nunca se estableció una cooperación suficiente para permitir una exploración detallada del sitio. El segundo obstáculo fue económico. La exploración en aguas profundas no es solo complicada, sino extremadamente costosa. Cada inmersión de un vehículo submarino requiere un barco especializado, sistemas avanzados de navegación, equipos técnicos altamente cualificados y una infraestructura completa de apoyo. A esto se suman los gastos de mantenimiento, análisis de datos, seguridad y logística. Una misión completa para estudiar un área tan grande podría costar millones, incluso decenas de millones. Las empresas privadas que inicialmente habían mostrado interés comenzaron a retirarse. Sin una garantía de beneficios económicos, como la recuperación de objetos valiosos, el riesgo era demasiado alto. Por su parte, las instituciones públicas tampoco pudieron asumir los costos. Aunque algunas organizaciones científicas internacionales mostraron curiosidad por el descubrimiento, ninguna pudo reunir el presupuesto necesario para una investigación prolongada. Pero había un tercer factor, menos visible, que también influyó. La propia comunidad científica estaba dividida. No había dudas sobre la autenticidad de los datos. Las grabaciones habían sido verificadas, los análisis de sonar eran consistentes. Sin embargo, el problema no era la evidencia, sino su interpretación. Cualquier conclusión posible tenía implicaciones enormes. Si las estructuras eran naturales, entonces estaríamos ante un tipo de formación geológica completamente nuevo, algo que obligaría a revisar teorías establecidas durante décadas. Si eran artificiales, entonces el impacto sería aún mayor. Significaría que existió una civilización capaz de construir estructuras complejas en una época en la que, según nuestro conocimiento actual, eso no debería haber sido posible. Ante ese dilema, muchos científicos optaron por la prudencia. En lugar de apresurarse a sacar conclusiones o impulsar nuevas expediciones, prefirieron esperar más pruebas, pero esas pruebas nunca llegaron. La investigadora principal dedicó años a intentar reactivar el proyecto. Buscó financiación, presentó propuestas, trató de conseguir permisos. Nada funcionó. Sin apoyo político, sin recursos económicos suficientes y sin un consenso claro en la comunidad científica, el proyecto quedó paralizado. Nunca se organizó una segunda expedición, y eso significa que, hasta el día de hoy, no se han tomado muestras físicas de las estructuras. No se ha determinado su composición exacta en laboratorio. No se ha podido establecer su edad con métodos científicos directos. Todo lo que sabemos proviene de los datos iniciales, y eso deja el misterio completamente abierto. Curiosamente, este no es el único caso de estructuras submarinas enigmáticas. En diferentes partes del mundo se han reportado formaciones similares. Bloques alineados, superficies planas, formas que recuerdan a construcciones humanas. Uno de los ejemplos más conocidos es Yonaguni Monument. Allí, enormes formaciones de piedra presentan bordes rectos y ángulos definidos, lo que ha llevado a algunos a pensar que podrían ser restos de una civilización antigua. Sin embargo, otros investigadores sostienen que son el resultado de procesos naturales. Este tipo de casos demuestra que aún sabemos muy poco sobre lo que se encuentra en el fondo de los océanos. A pesar de los avances tecnológicos, gran parte del mundo submarino sigue siendo inexplorado, y eso hace que el descubrimiento en el Triángulo de las Bermudas sea aún más intrigante. Porque, a diferencia de otros lugares, este sitio no ha sido investigado nuevamente. No hay nuevas imágenes, no hay datos recientes, no hay respuestas. Las estructuras siguen allí, a 700 metros de profundidad, en completa oscuridad, intactas, como si esperaran ser descubiertas otra vez. Y eso plantea una pregunta que va más allá de la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué un hallazgo de esta magnitud no ha sido explorado a fondo? ¿Por qué no existe una iniciativa internacional para estudiarlo? Las respuestas no son simples. Algunos creen que es una cuestión de prioridades. En un mundo con recursos limitados, los proyectos científicos deben competir entre sí. Otros piensan que la falta de una explicación clara hace que sea difícil justificar la inversión. Y luego están quienes sugieren algo más, que tal vez el problema no es solo encontrar respuestas, sino aceptar lo que esas respuestas podrían significar. Porque si se demostrara que estas estructuras son artificiales, las consecuencias serían enormes.
Cambiarían nuestra comprensión de la historia, de la tecnología antigua, incluso de las capacidades humanas en épocas remotas. Y ese tipo de cambios no ocurre de la noche a la mañana. Requiere pruebas sólidas, consenso científico y, en muchos casos, una disposición a cuestionar lo que creemos saber. Mientras tanto, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo lo que siempre ha sido: un lugar lleno de historias, de desapariciones y ahora también de una de las preguntas más desconcertantes del mundo moderno. Y quizás eso es lo que lo hace tan fascinante, porque no se trata solo de lo que sabemos, sino de todo lo que aún no entendemos. Y es precisamente en este punto donde el misterio deja de ser solo una cuestión científica y se convierte en algo mucho más profundo. Una cuestión de perspectiva, porque lo que creemos ver y cómo lo interpretamos depende en gran medida de lo que estamos dispuestos a aceptar. Las estructuras siguen allí, en el fondo del océano, tal como fueron encontradas. No han cambiado, no han sido alteradas y, lo más sorprendente, nadie ha regresado para estudiarlas de nuevo. En una época en la que la tecnología permite explorar incluso los rincones más inaccesibles del planeta, este lugar permanece prácticamente intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Para resolver este enigma, en realidad se necesitarían tres cosas bastante claras. Primero, permiso oficial para acceder nuevamente a la zona. Segundo, una expedición financiada con los recursos necesarios para utilizar tecnología moderna y obtener datos precisos. Y tercero, un equipo científico dispuesto a analizar los resultados sin prejuicios, sin intentar encajarlos en teorías ya establecidas. Sin embargo, hasta ahora, estas tres condiciones nunca se han dado al mismo tiempo. Y eso es lo que mantiene viva la incertidumbre. Hoy en día, la tecnología ha avanzado enormemente. Vehículos submarinos más modernos podrían capturar imágenes en alta resolución, recolectar muestras directamente de los bloques y generar mapas tridimensionales detallados del área completa. En cuestión de semanas, sería posible obtener más información que la que se recopiló originalmente en meses, y aún así, nadie lo ha hecho. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta central: ¿qué hay realmente en el fondo del Triángulo de las Bermudas? Existen, en esencia, dos posibilidades. La primera es que se trate de una formación natural que simplemente no comprendemos todavía. La naturaleza ha demostrado una y otra vez que puede crear estructuras sorprendentes. Si este fuera el caso, el descubrimiento seguiría siendo extraordinario, porque implicaría que nuestras teorías actuales sobre la geología submarina están incompletas. La segunda posibilidad es mucho más radical: que estas estructuras no sean naturales, que hayan sido creadas por una inteligencia capaz de diseñar, cortar y organizar bloques de piedra con precisión. Y lo más inquietante, en una época en la que, según nuestro conocimiento actual, eso no debería haber sido posible. Aquí es donde el debate se vuelve intenso. Aceptar esta posibilidad significaría replantear gran parte de lo que creemos saber sobre la historia humana. Implicaría considerar que pudo haber existido una civilización anterior, avanzada, de la cual no tenemos registros claros. Puede sonar improbable, incluso difícil de creer. Pero la historia nos ha enseñado algo importante: nuestro conocimiento no es fijo, evoluciona. Lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en evidencia aceptada. Un ejemplo claro es Göbekli Tepe, que transformó por completo nuestra comprensión de las primeras sociedades humanas. Antes de su descubrimiento, se pensaba que las construcciones monumentales solo aparecieron después del desarrollo de la agricultura, pero este sitio demostró lo contrario. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿y si esto es algo similar? ¿Y si las estructuras del Triángulo de las Bermudas representan una pieza más de un rompecabezas que aún no hemos completado? Por supuesto, también es importante mantener el escepticismo. La ciencia no se basa en suposiciones, sino en pruebas verificables. Sin evidencia directa, cualquier interpretación seguirá siendo una hipótesis. Y ese es precisamente el problema. No tenemos suficientes datos. Sabemos que algo está ahí. Sabemos que no encaja fácilmente en las explicaciones conocidas, pero no sabemos exactamente qué es. ¿Y hasta qué? Alguien regrese, hasta que se realicen nuevos estudios, ese conocimiento seguirá incompleto. Lo que hace que este caso sea tan fascinante es que no está cerrado. No es un misterio resuelto ni una teoría descartada. Es una pregunta abierta. Una pregunta que descansa en silencio, a 700 metros bajo la superficie, en la oscuridad del océano. Quizás en el futuro un nuevo equipo decida retomar la investigación. Tal vez se utilicen tecnologías más avanzadas, se recojan muestras, se analicen con precisión y finalmente se obtengan respuestas claras.
Y cuando eso ocurra, es posible que descubramos que todo tiene una explicación sencilla, o tal vez que hemos subestimado algo mucho más grande. Hasta entonces, lo único que tenemos son las imágenes capturadas en el año 2001, los datos recopilados en aquella expedición y el misterio que dejaron atrás. Y ahora te dejo con la pregunta final. ¿Crees que estamos frente a un fenómeno natural que aún no entendemos o ante las huellas de algo que la historia ha olvidado?